Buenas noches, el día de hoy les voy a dar a conocer los hitos históricos de acuerdo a la lectura. Iniciamos en el siglo XVI, donde se empieza a hablar del concepto del otro, se empieza a hablar de un ser inferior, de un ser bárbaro. Se establece el Tratado de Tordesillas en 1533 entre las monarquías de España y Portugal. En ese momento se empieza a crear el concepto se empiezan a crear las periferias. Existe una extracción las periferias sin condición de desarrollo, sin la búsqueda, las cuales no, digamos, tenían un enfoque de no desarrollo. En el siglo XIX se empieza a hablar de mestizos, negros y de razas inferiores. En ese momento se habla de un concepto de blanqueamiento. La idea era que en las repúblicas buscaban un enfoque en que se pudieran imitar a Europa y pudieran imitar los Estados Unidos en temas de creencias políticas y metodologías educativas. Empieza a presentarse el síndrome de la imitación. En 1919 se implementa el Tratado de Versalles. Existe un equilibrio de poderes entre potencias. En este momento se empieza a hablar de los cuatro pilares. Los cuatro pilares se enfocaban en un proceso de desarrollo que fuera un proceso natural, de continuidad, de homogeneidad y un proceso acumulativo. La idea era que mediante acciones sociales e institucionales los países en ese momento tratados como subdesarrollados o en vía de desarrollo pudieran generar un despegue. Llegamos al momento en el 20 de enero de 1949 y es donde se proclama el discurso del presidente Truman, donde él enfoca su gobierno a una era de desarrollo, hablando de conceptos de desarrollo y subdesarrollo, donde subdesarrollo era un proceso de transitividad y también una cooperación de todos los países, buscando una cooperación de todos los países para la igualdad. En 1960, Wallace Rostan habla sobre la teoría del despegue, basados en 5 etapas, basados en que fuera una sociedad tradicional, una precoordinación para el despegue, un despegue, una madurez, un alto consumo masivo. La idea era que bajo esta teoría se pudieran enfocar los países subdesarrollados a generar un apancalamiento. En ese momento llegamos al siglo XVIII, donde se caen las creencias basadas en evidencias en cuanto a los dos modelos anteriores. Se habla sobre que los dos enfoques anteriores no permitían que los países periféricos y centrales se desarrollaran. Llegamos al 2003 y en el 2003 el Banco Mundial comunica unos indicadores de países ricos y pobres, donde uno de los datos principales era cuánto un país rico invierte en la educación de un estudiante. Hablaban de $4.000 un país rico, cuando un país pobre invertía $400 en un estudiante, en el caso de América Latina, y en Asia $38. En 1990 se genera el informes de desarrollo humano. Trataba el tema de fracaso de las vías de desarrollo planteadas. En 1970 los países generan un compromiso con el fin de que se estableció un porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país para los países pobres. Esto digamos que se compiló en 1970 al 2000.
En el 2002, Toussaint, el presidente del Comité de Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, busca la inversión de dólares, de 36 millones de dólares para el proceso de desarrollo de los países. Él empieza a hablar de unas cifras en donde cuánto invertían en un país pobre y cuánto se estaba ganando un país rico por pues, el aporte que le daba este país pobre. Después, bueno, en ese momento se empieza a hablar del círculo de la escasez, donde el mercado existe un mercado donde todo se compra, todo se vende, se empieza a hablar del darwinismo social y pues se empiezan a hablar de los principios del círculo de la escasez, se empieza a hablar de la apropiación de los recursos por capitalistas, de los bienes y servicios, de cómo se utilizaban a los países periféricos para la consecución de los centros metropolitanos. En 1989 ya Francis Fukuyama empieza a hablar, un funcionario del Departamento de Estados Unidos, empieza a hablar de una cultura de consumo, un libre mercado y el desarrollo de la economía. Estos como tal los hitos pues de la lectura. Igualmente, hablando de la lectura del Papa Juan Pablo II, él presenta un enfoque de conciencia ante pues, las personas en cuanto al desarrollo de la sociedad, ¿sí? Basados en todos estos hitos y basados en esta lectura, considero que el tema de desarrollo de una sociedad depende de un trabajo donde se haga conciencia de las personas, ¿sí? La persona tenga la conciencia del desarrollo, la persona coopere y trabaje y que exista un trabajo en equipo para permitir el desarrollo de una sociedad. Muchas gracias.